muy bien, mi hermana. Muy buenas noches a todos. Saludamos a nuestros hermanos de Uno TV y YouTube. En este momento vamos a comenzar a compartir el tema que tenemos aquí adelante. Arrepentimiento y conversión. ¿Podemos borrar realmente los pecados del pasado? Este tema lo he tocado el otro día en nuestra iglesia y lo quiero compartir aquí también, pero nunca doy el mismo mensaje dos veces. Aquí lo vamos a mirar desde otros ángulos, no se preocupen. Ahora, ¿por qué quiero tocar este tema con ustedes? ¿Saben qué pasa, queridos hermanos? Que estoy viendo dentro de la iglesia de Cristo mucha confusión en cuanto al asunto de los pecados pasados. Hay, por ejemplo, he encontrado tanto hombres como mujeres que han recibido a Cristo en su corazón. Miren estos casos, qué interesantes, para que ustedes entiendan cuál es la confusión que está viviendo el pueblo de Dios. Hay personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén, mi hermano. Gracias. Gracias, hermano Luis. ¿Y qué sucede? Lo han recibido, pero ¿qué es lo que sucede, queridos hermanos? Han comenzado, sí, una vida cristiana, han dejado el pasado atrás, se están comenzando a congregar, están comenzando a pedir perdón aquí y allá, están comenzando a corregir sus vidas, están dejando el alcoholismo, algunos, otros las drogas y otros tipos de pecado. Pero ¿qué sucede, hermano? Que yo los voy observando, bueno, hablando de la iglesia en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que estos hermanos, va pasando el tiempo, pero hay cosas que opacan su vida cristiana. Hay cosas que, a pesar de que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ¿qué sucede? Hay cosas del pasado que los siguen atormentando. Miren el primer caso que estoy presentando. Hermanos que al momento de recibir a Cristo por primera vez, ¿qué sucede? Viven su vida cristiana, pero hay cosas en su pasado que los está atormentando. Ahora, en este caso es bien interesante, porque si ya recibiste a Cristo, recibiste el perdón de tu pecado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y nos dicen dentro de la iglesia. Pregunta, ¿por qué siguen atormentados por algunos pecados hechos en el pasado? Es más, me he encontrado justamente con estos casos que después de 1, 2, 3 años tienen que ir al psicólogo o psiquiatra. Después que ya vinieron a la iglesia de Cristo, después que ya están comenzando a conocer la verdad, se siguen congregando, pero también paralelo van al psicólogo o al psiquiatra. ¿Cómo es posible que cristianos que ya hayan conocido la verdad estén yendo al psicólogo o al psiquiatra habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo es posible que la valla del perdón de pecados ofrecido por Jesús esté siendo traspasada por cosas del pasado? Pero he encontrado, escuchen bien, este es el segundo caso general, estoy hablando en la iglesia de Cristo, y este es el más abundante. ¿Cuál es? De que la persona ya no es ningún niño espiritual, ya se conoce las escrituras, ya conoce los textos principales, conoce las principales doctrinas, es más, está ya haciendo obra de Dios, es predicador, evangelista, está apoyando más dentro de la iglesia, maestros de escuela dominical y muchas cosas más. ¿Y qué pasa? Dentro de su vida cristiana, escuchen, y este es el mayor número que hay, después de haber recibido a Cristo, han cometido una serie de pecados graves. ¿Y qué ha pasado con esos pecados? Un día yo me encuentro con un varón en la calle que estábamos conversando así de diversas cosas
Y como él también tiene experiencia predicando, le digo, mira lo que está pasando dentro de la iglesia, porque le discerní algo extraño. Le pude percibir que no estaba andando bien. Y entonces le digo, mira lo que está pasando dentro de la iglesia. Los hermanos ya convertidos tienen años en la fe, 7, 8, 10, 15 años, y están cargados de pecado. ¿Y qué cosa me dijo él todo sonriente, hermano? Y perdóneme, pero su risa era hasta un poco sinvergüenza. No, pero nosotros no vamos a ser condenados por pecado. Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien lo que está diciendo? O sea que yo puedo recibir a Cristo, después de recibir a Cristo cometo una serie de pecados, de atrocidades, pero como Cristo ya me perdonó todo, no hay ningún problema. Y escuchen, este segundo grupo es enorme. Ahora, hermano, si Cristo era el sacrificio, el último sacrificio, la última valla para traspasar, o sea, una persona que ha dañado su mente y su corazón, una persona que ha traspasado todas las barreras de la moralidad, ¿qué hace? Cristo es la última barrera. Viene a Jesucristo y haya, no, la paz que tanto anhelaba. Perdóname, Señor, nunca más vuelvo a incurrir en este pecado. Pero después de conocer a Cristo hay personas que están incurriendo en pecado siendo cristianas. Y esa es la confusión que muchos tienen. Por eso es que tienen que ir al psicólogo y al psiquiatra. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hace unos meses atrás me enteré que había habido en Estados Unidos una reunión de psiquiatras en que comenzaron a decir que el cristianismo no era positivo para la gente. ¿Por qué? Paramos hablando de pecado. Sin entender ni comprender qué es el pecado, lo que está destruyendo la vida de esas personas. Nosotros queremos sanarlas. Para eso nos levantó Cristo, para eso le dejó a la iglesia. ¿Cuál es el problema que está habiendo entonces? ¿Por qué está habiendo tanta confusión? ¿Por qué este varón que es un predicador, por qué tiene eso en mente y se nota que él está cayendo en diferentes pecados? En un momento dado tuve que decirle. Pero ¿por qué tienen ese entendimiento de todos nuestros pecados han sido perdonados, nosotros no vamos a ser juzgados por pecado? Yo le respondí, si quieren que termine de contar esa historia, yo le respondí con Romanos 8:1. Pónmelo, hijita, por favor. No he puesto un texto base porque quiero hablarles de varias cosas, de varios entendimientos, porque creo que ya están listos para poder escuchar esta clase, esta enseñanza. Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, esto fue lo que le respondí al varón. Ahora pues, ninguna condenación hay, escuchen bien, para los que están en Cristo Jesús. Quiero que noten este detalle. Para los que están en Cristo Jesús, presente continuativo. No está hablando de que a veces están, a veces no, están permanentes. Para ellos, ¿qué dice el texto? No hay ninguna condenación. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en Cristo Jesús parado firme, salgo afuera, me atropella el carro, muero. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. ¿Y qué pasa? No hay ninguna condenación para mí. Muero y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, me voy al Señor, me voy al paraíso. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Escuchen, miren este detalle que habla el apóstol Pablo. Los que no andan conforme a la carne. Claro, si hubiera sentado acá en este momento un teólogo, me dice, Pastor Percy, desde la coma de acá hasta el punto no aparecen los originales griegos. ¿Sabían ustedes eso? Así que usted no puede tocar este pedazo desde la coma de acá hasta el punto, porque no aparecen los originales griegos. Pero, entonces, ¿por qué aparece en el versículo 1? Escuchen, yo le respondería eso al teólogo. Mira lo que dice, un ratito vamos a saltar al versículo 4. Mi hermana Adriana dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, escuchen, que no andamos conforme a la carne. Ahí está, ¿se dan cuenta? Sino conforme al Espíritu. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama polarización. Alguien agarró e hizo que en el versículo 1 le puso lo que está escrito en el versículo 4. O sea, solamente lo cambió. ¿Para qué lo cambió? Para que la persona que está leyendo Romanos, el libro de Romanos, pueda entender mejor. Pero la segunda parte está en el mismo libro, en el mismo capítulo 8. Así que no importa que esté arriba o que lo lea abajo, es lo mismo. Eso le responderíamos a un teólogo que estuviera aquí entre nosotros. Se los digo a ustedes para que ustedes puedan responder, ¿correcto? Entonces, seguimos. Dice, vamos al 1 de nuevo, hijita. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, tiempo presente consecutivo, permanente, en Cristo Jesús. No tenemos condenación, no vamos a juicio. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que están en Cristo, escuchen, no andan conforme a la carne. Pastor, explíquenos un momento, ¿qué cosa es andar en la carne? Andar en la carne, escuchen, y acá está el detalle, es andar haciendo lo que hacías antes de venir a Cristo. ¿Cómo vivías tu vida antes de venir a Cristo? Uy, ¿verdad? Uy, ya no, ya, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Fornicar, adulterar, mentir, robar, pedir prestado, nunca devuelvo, hablar lisura, mentira, chismes. Eso era, ¿qué cosa? Nuestra vieja naturaleza, ¿correcto? Pero un día conocí a Cristo y comencé, ¿verdad? Muy bien, hubo un corte con mi pasado, ¿sí o no? Como que el haber conocido la verdad, yo le pedí, Señor, perdona todos mis pecados. Entonces, ¿qué pasa? Dejé atrás todo eso, ¿correcto? Y desde ese día yo estoy andando en Cristo. Y si tú persistes, por eso dice que al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si tú permaneces en Cristo, ya no en la carne, ya no en tu antigua manera de vivir, entonces, ¿qué sucede? Tú eres salvo, tú no tienes condenación, tú mueres, te vas de inmediato con el Señor. Estoy explicándole claramente para que no haya más confusión en su cabecita. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que las personas que han caído en pecado, siendo creyentes y en pecados graves, con razón, tienes problemas de conciencia. De eso les quiero hablar hoy día. Por eso es que no puedes dormir. Por eso es que se te quita el sueño. Porque esos pecados, una vez cometidos, o sea, cuando tú ya eras creyente, tenías varios años en la fe, ya conoces la verdad, ya sabes la diferencia de lo que es pecado y andar en santidad. Entonces, ¿qué sucede?
Tú hay momentos en que has comenzado a andar en la carne y en esos momentos, por si acaso, tú estás bajo tus delitos y pecados. Si cuando estás en pecado tú tienes un accidente y mueres, te perdiste para siempre. Por si acaso. Eso le expliqué al varón. Se fue traumatizado. Yo libero a la persona con traumas, pero a veces me gusta dejar traumatizado a algunos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces en esos momentos? Estas personas creyentes, hay momentos que están en el camino del Señor muy espirituales y hay momentos en que están en la carne, o sea, vuelven al pasado y vuelven a repetir sus obras aquí en el presente. Pues quiero que sepas que esos pecados tienen que ser arreglados con Dios. Pero acá está el detalle, que los pecados que están repitiendo ahora que son creyentes, ¿qué sucede? Son graves. ¿Y qué pasa? Quieren arreglarlos a solas con Dios. Señor, vengo a buscarte, cierro la puerta con llave, nadie se va a enterar, esto es entre tú y yo. ¿Y qué pasa? Confiesas el pecado y sales igualita, no pasó nada, igualito. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo confesión? ¿Por qué no hubo perdón? Ah, porque Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. No. ¿Por qué no sales con paz? Porque ya no se arregla solamente con Dios. Ya no se puede arreglar con Dios. Si el pecado que cometiste, escuchen, estando en ya cristiano, tú tenías 15 años en la fe y luego te apartaste y comenzaste a hacer obras negativas, no, eso ya no se arregla entre tú y Dios solamente, eso se tiene que arreglar como iglesia. Y lo tienes que arreglar con el pastor y lo tienes que arreglar con las personas que están involucradas. Ya no se arregla solo con Dios. Por eso es que está habiendo tanta confusión en tu cabecita. Por eso es que hay muchas personas que en la actualidad han pedido perdón a Dios cuando comenzaron una nueva vida de creyentes y tienen luchas y grandes conflictos en su vida. ¿Por qué? Porque hoy en día han habido momentos en que han cometido grandes locuras. ¿Y qué se hace con esos pecados? Tienen que ser confesados. Pastor, pero ya se lo confesé a Dios, no pasa nada. Es que no tiene que ser confesado con Dios. Tienen que salir a luz. Y tienes que arreglar cuentas. Y ahí está el problema. Por eso es que necesitas un psicólogo y un psiquiatra. La última valla de perdón de tus pecados era Jesucristo. Miren, escuchen este texto. Sino que a veces estos textos no son predicados con la propiedad de vida y dentro de los lineamientos bíblicos debidos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro que no, Jesucristo es el último sacrificio. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que le está pasando a muchos creyentes hoy en día. ¿Y ahora qué irá a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo voy a estar? Y ahora... Y lo peor, creo que uno de los peores momentos que está llegando, ¿saben cuál es? Que están yendo a sus pastores y los pastores no saben ver los casos que se les está presentando. Se los digo por experiencia, porque me han hablado personas de otro país y me han dicho, pastor, tengo este problema.
Y yo le digo, pero tú debes tener un pastor de cabecera, tú te tienes que estar congregando. Sí, pero ya le compartí, ya, ¿y qué te ha dicho? Que él no puede ministrar esos casos, que no sabe ministrar esos casos. Y ahí sí estamos en un verdadero problema. Porque si tu pastor de cabecera, yo vendría a ser de ustedes su pastor de cabecera, no sabe arreglar esas situaciones, esa mujer, ese hombre sí está en verdadero problema. Porque esas cosas ya no se arreglan así. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Lo primero que quiero hacer hoy día es explicarles, por favor, tienen que entender. Por eso les digo, he estado acá un año, les he hablado varios mensajes, esto ya les había hablado yo al principio, pero creo que están listos para escucharlo ahora sí y lo van a tomar después de todos estos mensajes que les he dado, están listos para tomarlo ya con seriedad. Quiero invitarlos a abrir, mi hermana, Jeremías 17:1. Tienen que entender qué es lo que pasa cuando una persona peca. Seas creyente o no, tienes que saber lo que realmente pasa. ¿Sí? Jeremías 17:1. Miren acá, por favor, siervos del Altísimo. El pecado de Judá escrito está. El pecado escrito está. En esto de Judá tú puedes poner tu nombre si gustas. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. No lo pases todavía. El cincel de hierro y con punta de diamante no está hablando de obra de albañilería, por si acaso. No está, yo sé que la mayoría conoce qué cosa es una punta de diamante en albañilería. Son unas puntas gruesas. No. Los dos de acá, cincel de hierro y punta de diamante, está hablando de elementos de precisión para obras de escultura. Yo soy escultor, tengo acá un yeso, le estoy dando forma, está muy bonito. ¿Y qué pasa? Tomo el cincel de hierro y la punta de diamante y le comienzo a cincelar el ojo. Ahí no lo puedo hacer con un cincel de este tamaño, no son chiquitos. Uno chiquito así le comienzas a pulir y le comienzas a hacer el acabado y te sale un ojo perfecto. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué quiere decir eso, pastor, en este texto? Quiere decir que el pecado de Judá escrito está con toda precisión, hasta los más mínimos detalles. Eso es lo que está diciendo el texto. Todo lo que nosotros hemos hecho está aquí, con toda precisión, al 100%. Pero claro, los científicos dicen que tú solamente recuerdas el 30 o 40% de lo que tú vives. Pero acá está todo. Y con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, con toda precisión. Con todo lujo de detalles. Sí. Esculpido está en la tabla de su corazón. Y acá la palabra corazón no se está refiriendo al gordito que tienes aquí debajo de tu esternón, no, se está refiriendo a corazón, se está refiriendo al mundo de tus pensamientos, de tus emociones, a tu entendimiento, se está refiriendo a tu voluntad. O también podríamos decir, hermanos, en pocas palabras, está refiriéndose a tu conciencia. ¿Ya? Está esculpido en la tabla de tu corazón, de tu conciencia, de tu mente, de tus pensamientos. Y hay un detalle, ese texto te enseña un detalle muy interesante. Lo que queda registrado, hermanos, escuchen bien, por favor, esto es la primera ley de la mente. Y solamente acá hago un paréntesis porque hay muchos que dicen que la Biblia no enseña psicología. Qué equivocados estamos. La Biblia, ¿qué cosa es en esencia? Pensamiento de Dios. ¿Y los pensamientos de Dios qué son? La mente de Dios. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? La Biblia habla de la psicología divina.
es de su manera de pensar. Estamos muy equivocados cuando decimos que la Biblia no es un libro de psicología. Estamos bien equivocados. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esculpido está en la tabla de su corazón, con toda precisión quedó registrado en tu mente. Quiero que sepan, hermanos, que a medida que yo fui estudiando las Escrituras, este fue uno de los textos que me sacó del tremendo hoyo que yo estaba cavando para mí, pecando indiscriminadamente después de ser creyente. Este fue el que me rescató. Cuando descubrí que yo solo, al permitirme ser vencido de mis tentaciones, al permitirme ser vencido de mis sentimientos, al permitirme ser vencido por mis debilidades, queda registrado acá tu interior. Pero tú tienes el concepto, ¿verdad?, que te han enseñado en la iglesia, pero Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador. Mira lo que dice la palabra y te sacan textos, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Ustedes han leído el contexto de ese texto? ¿Sí? ¿Sabían que ese texto, cuando fue dicho, le había caído el hacha al pueblo de Judá, a la nación de Judá? Babilonia se la había llevado en cautiverio. Perdón, todavía no, estaba en camino, en proceso, perdón, me estoy equivocando con Ezequiel. Jeremías, quiero que sepan, queridos hermanos, que ese texto, cuando dice el amor de Dios, se está refiriendo, hermanos queridos, el contexto a un juicio inminente que iba a pasar sobre Israel. Pero ¿sabes qué iba a pasar? Pero como te he amado con amor eterno, te voy a extender mi misericordia. ¿Sabes a quiénes? Lean el contexto. No te digo el pedacito antes, el pedacito... No, ahí léete los capítulos anteriores. Y te vas a dar con la sorpresa que, ¿sabes qué? Te está hablando, ¿saben de qué? Al remanente. A los pocos que iban a sobrevivir. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y hay varios textos que son semejantes. Un día se me ocurrió comenzar a verlo porque a la gente le gusta recibir. He aquí te tengo esculpida en la mano de mi mano, en la palma de mi mano. ¿Qué textos tan tremendos hay en las Escrituras acerca del amor y la misericordia? Lee los contextos, lee los capítulos anteriores y te va a decir, y envié mis escobas de destrucción hasta destruirte. ¿Cómo, pastor? ¿Qué? ¿Es el contexto de esos textos de amor? Sí. ¿Y por qué, pastor? Es que ¿sabe qué, hermano? Dios es santo, no te va a tolerar que estés en pecado, y mucho más ahora que te ha dado la sangre de su Hijo Jesucristo para que tú seas purificado. ¿Qué pensaste, hermano? ¿Que Dios te iba a dar la máxima ofrenda suya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos en el antiguo pacto eran un tipo, Jesucristo es el original. Y si con los tipos alguien quebrantaba la ley, muere irremisiblemente, ¿tú crees que va a pasar ahora que el Señor Jesucristo ha dado su vida por ti? No se nos ha enseñado las cosas como son. Miren este texto. Este texto, de verdad, hermano, es para quebrantarte, humillarte y quitarte toda la soberbia que llevas encima tuyo. Hebreos, capítulo 12. Ahorita volvemos a Jeremías, ¿yejita? Hebreos, capítulo 12, versículo 18, mi hermana Adriana. ¿Estamos? Porque no os habéis acercado al monte
que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Sí, hijita. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿De qué está hablando hasta acá? Está hablando del tiempo de Moisés. Está hablando cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo. Y Dios dice: voy a descender y voy a hablar contigo delante del pueblo. De eso está hablando, de ese tiempo. Y mira, y Dios había puesto límites. Dile al pueblo que no pase el límite. Si aún una bestia de carga pasara el límite, tiene que morir. Dense cuenta, hermano, de lo que está hablando el texto. Sigue, hijita. 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sigue. Sino que os habéis acercado, y acá viene, hermano, esta parte es colosal. Por favor, presten atención. Si alguien tiene sueño, peñísquenlo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Yo no sé si ustedes están entendiendo. El autor de Hebreos está haciendo una comparación. En el antiguo pacto era tan terrible lo que pasaba, la presencia de Dios bajó, pero todo eso era un tipo para nosotros. Pero lo que te está diciendo el autor de Hebreos en este libro: hijitos, ustedes ya no están en tipos. Tú cuando vienes a la iglesia, tú no estás ofreciendo acá un corderito más de la manada. Ya no tienes que ofrecerle. El tipo se hizo hombre. Y es nuestro Señor Jesucristo. La sangre que ha sido derramada ya no es del cordero, es de Cristo. Y si con un cordero, si tú seguías pecando, te cortaban irremisiblemente ya no había más sacrificio que hacer por ti. ¿Tú crees que ahora que Cristo ha venido y ha derramado su sangre, te va a permitir Dios que sigas pecando a tu antojo? Este es el otro texto que me ha terminado de cortar a mí. Mira lo que sigue diciendo. A Dios, o sea, tú te has acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y todavía estás dudando: pastor, pero es que tengo tantas debilidades, soy tan imperfecto. Dios te dice que te ha hecho perfecto. ¿A quién le vas a creer? Continúa. Y acá comienza: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué, pastor? ¿A qué se refiere? ¿Alguna vez tú has entendido esta parte? Y a la sangre rociada, está hablando de Jesús, el contexto es de Jesús, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel, ¿se acuerdan cuando Caín lo mata? La muerte, yo ya les enseñé, la muerte de Caín cuando lo mata a su hermano Abel fue violenta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dice a Caín, una vez que Abel había muerto, le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está, esa es la voz de la sangre. Yo les hago una pregunta. Escuchen, Caín había matado a su hermano, se había ido por allá escapándose. Abel estaba muerto, su sangre derramada, y su sangre, dice Dios, clama a mí desde la tierra. ¿Qué creen que la sangre decía? Muy bien, mi hermana Edita. Quería justicia. Señor, mira lo que me han hecho.
Mira, Dios mío, esa sangre de Abel pedía justicia. ¿Saben qué significa eso? Que la sangre, nuestra sangre, habla, y hay del que haya hecho derramar sangre inocente. Por ejemplo, en un aborto. ¿Mm? Y nosotros, ajenos a la verdad, comenzamos a hablar de los derechos sobre mi cuerpo. ¿Por qué no pensaste en los derechos de tu cuerpo antes de pensar meterte con un hombre y darte cuenta que ni siquiera estabas casada? Así de negligentes somos. Hermanos, de verdad nosotros somos bien llevados por el mal. Traemos un hijo al mundo y ni siquiera nos preocupamos por él, sin entender que un día ese hijo va a sustentar tu vejez. Ese hijo que tan mal lo has tratado va a sustentar tu vejez. ¿Te das cuenta? Porque me he dado eso, de todas esas cosas se dio cuenta, ¿saben quién? Salomón en Eclesiastés. Por eso fue que él se derrumbó. Las cosas que le han pasado al impío me va a pasar a mí. Todo da vueltas. ¿Se acuerdan que él decía? Lo que le ha pasado al impío me va a pasar a mí. Solamente que él debió haber clamado a Dios. A mí también me pasó eso al estudiar las Escrituras. Las Escrituras, hermanos, es un libro vivo. A mí también me destrozó la Biblia. A mí también me destruyó. Hubo un momento en que yo también me quise apartar porque vi la realidad de lo que decía la Biblia. Hay muchas cosas que ustedes desconocen de las Escrituras. Yo le comparto las cosas que pueden sobrellevar, pero hay cosas terribles, hermano. Sí, y de doble filo. Sí. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Pero la diferencia entre Salomón y yo fue que yo no me aparté de la palabra. Yo me quedaba un poco mal, le decía, me voy a quedar un ratito más, Señor, quiero saber qué significa. Pero claro, un ratito más, no estoy hablando de 15 minutos más, 30 minutos más, te estoy hablando de meses, pues. Y al quedarme meses, Dios veía mi insistencia y ahí fue donde me abría los ojos y me decía, mira. Y ahí comencé a entender, esto es lo que ahora entiendo. Y otra vez me desanimaba y otra vez Dios me quedaba. Y Dios otra vez, mira. Porque es al que permanece. ¿No se han dado cuenta de ese texto? Cuando habla de la verdad. ¿Cómo es ese texto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El texto anterior, ¿cómo es, Pastor José? El que permaneciere en mi palabra. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Y conoceréis la verdad. Gracias, hermana Katy. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso de ahí, cuando estudié ese texto, yo aprendí, muchos conocen de la Biblia, textos bíblicos, muy pocos llegan a conocer la verdad. ¿Saben por qué? No permanecen. Lo que yo te estoy diciendo son los significados de los textos. Ahora miren, sigamos. La sangre que se derramó de Abel habla. Y lo que hablaba a Dios era venganza. Señor, haz retribución. Yo soy justo, Señor. No he pecado contra ti y me han matado. Por envidia, por lo que tú quieras, pero me han matado. Pero dice acá, y a la sangre rociada de Jesús, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? La sangre de Cristo no está pidiendo venganza, hermanos. Eso es lo maravilloso. La sangre de Cristo, ¿sabes qué cosa está haciendo desde la cruz? Pidiendo perdón. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen.
no importando tu pecado. ¿No entienden, hermanos? No importando lo grave que ha sido tu pecado, la sangre de Cristo agarra y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿saben qué es siervo de Dios? Hay muchos que en vez de tomar ese amor en su propia vida y decir, Señor, acá cancelo el pecado en mi vida, jamás vuelvo a pecar, lo utilizan como un instrumento. ¿Sabes para qué? Para que esa sangre que habla de perdón te perdone cada rato que sigas pecando después de ser creyente. Te estás equivocando, estás pisoteando la sangre de Cristo, la estás teniendo por inmunda. No puedes hacerlo. No importa qué pastor te está diciendo que si tú pecas, primera de Juan 1:9 te perdona. Primera de Juan 2:1 ya les he dicho, claramente dice, estas cosas, hijitos míos, os escribo para que no pequéis, no para que peques. Primera de Juan 1:9 está dentro de lo que está hablando Juan. Te estoy diciendo claramente de que sí, si hubieses pecado, y si te han enseñado bien el texto, primera de Juan 1:9 dice, si hubieses pecado, o sea, no lo ve como una posibilidad. Pero si al final pecaste porque no tuviste otra oportunidad, ¿sabe qué? Entonces confiésalo. Pero después en primera de Juan 2:1 dice claramente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 1:9, hermano, no hay ningún comodín, se los he dicho un montón de veces y se lo voy a seguir repitiendo para que siga pecando. No lo es. Primera de Juan 1:9 no es un permiso para pecar y luego vengo, Señor, perdóname, porque la sangre de Cristo ha sido derramada en la cruz del Calvario. Aquella persona que después de haber conocido a Cristo siguen pecando, hermanos, de esa manera y luego frescamente vienen a la iglesia y dicen, no, el Señor me ha perdonado todos mis pecados, yo no voy a ser condenado por pecado. Estás bien equivocado, estás pisoteando la sangre de Cristo. Deberías conocer mejor las Escrituras. Ya no estamos en tipos, hermanos, estamos en realidades. Los judíos en el antiguo pacto estaban en tipos. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en realidades. El que murió por nosotros no es un cordero, es Jesucristo mismo, es un hombre. Y acá esta prédica no es sentimental. Esta prédica es de entendimiento, es tiempo que ya comprendas. ¿Me han entendido hasta acá? Jeremías 17:1, hijita. Ya se acabó el tiempo. Qué pena. ¿Qué tenemos que saber de la conciencia? Que lo que tú pecas queda registrado para toda tu vida. ¿Cómo que para toda tu vida, pastor? Pero si cuando tú vienes a Cristo, el Señor Jesucristo con su sangre te perdona de todos tus pecados y alguno los olvida, te dio amnesia, ya no lo recuerda más. Si alguien me dice que sí, es un mentiroso, porque eso no es lo que ocurre. Sí, Cristo te perdona tus pecados cuando tú vienes y lo cancelas. Señor, no vuelvo a pecar más en esto, me retiro totalmente. Y sí, hay paz, te sientes perdonado, limpio, puro. Se te está abriendo las puertas a una nueva oportunidad de vida. Se llama nuevo nacimiento, regeneración si lo quieres usar. El nuevo nacimiento, por si no lo sabían, es una puerta de ingreso. No es que ya eres salvo, siempre salvo. Es la puerta de ingreso. La salvación va a ocurrir cuando llegues al cielo. Y en este momento, la vida eterna, desde el momento que recibes a Cristo, tú estás desarrollando la vida eterna.
No es como se te ha pintado el evangelio, se te ha pintado muy mal el cuadro y lo están haciendo mis amados pastores, los más importantes pastores, que son seguidos por miles de personas. Lo lamento, pero eso es lo que está pasando ahorita. ¿Dónde dice, pastor, que la vida eterna se desarrolla? Acompaña a mi hijita, por favor. Juan, capítulo 17, versículo 3. Miren lo que dice. Y esta es la vida eterna. Si está hablando de vida eterna, debería ser allá, ¿verdad? En el cielo. Mira lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este texto, ¿qué te está diciendo? Que la vida eterna es un proceso de crecimiento constante en el conocimiento del Dios vivo. Quiere decir, vamos a unir textos, ¿le parece? Comenzamos leyendo un texto diciendo en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Ya, yo estoy en Cristo Jesús. Y yo digo continuativo. Entonces, ¿qué significa estar en Jesús? Significa conocerlo a Él, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y todos los días que voy viniendo a la iglesia, todos los días que voy yendo a los cursos de oración, cultos de oración, todos los días que voy escuchando un mensaje, todos los días que voy leyendo la palabra de Dios, yo estoy permaneciendo en Cristo y desarrollando la vida eterna. ¿Así de simple, pastor? No. ¿Cuándo se desarrolla la vida eterna? Acá viene lo interesante de la historia. Cuando vences una tentación. Mira, acompáñame. Santiago, mi hermana. 1:12. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Está hablando del fin de la tentación. Lo soportaste, venciste. Amén. Ponle la tentación. Pónganse a pensar un ratito en la tentación que tú eres tentado. No importa en qué eres tentado, piénsalo un momento. Tienes una tentación fuerte y tú la venciste, porque cuando haya resistido la prueba, mira lo que dice: recibirá la corona de vida, la confirmación de que tienes la vida eterna cuando vences la tentación que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir que la vida eterna, hermanos, se va desarrollando, sí, aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo los mandamientos divinos, pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento en que eres encarado con la tentación a decir la verdad o mentira, se te presentan dos caminos: o sigo en el camino de Cristo diciendo la verdad, o miento, vuelvo a mi pasado. Si tú mientes y vuelves a tu pasado, estás en la carne, estás bajo condenación. Estoy hablando claro las cosas. Tú vences la tentación, la vida eterna se sigue desarrollando en ti, creciendo. Otra vez viene la lucha, viene el conflicto. Tienes grandes necesidades y se te presenta la oportunidad de tomar un dinero que no es tuyo y nadie se enteraría, nadie, porque eres tan buena persona que no pensarían ni dudarían de ti ni de tu honestidad. Y otra vez dos caminos: permanezco en Cristo o soluciono mi problema. Mi madre está en el hospital enferma.
Sino que aquí es donde entra el sentimentalismo. Dios tiene que entender, pues no, que mi mamá está en el hospital. Dios tiene que entender. Por eso es que los milagros escasean hoy en día, hermanos, dentro de nuestra propia familia. Pero hagan de cuenta que venciste y dices, no, yo ya tomé la decisión de estar en Cristo. Señor, tú tendrás que ver por mi madre, tú vas a tener que hacer un milagro por ella. No voy a tomar ese dinero, más bien lo voy a agarrar y lo voy a llevar a mi jefe antes que otra persona lo vea, se lo lleve, y ahí se te pueden hacer a ti un problema sin que tú lo hayas tomado. Porque otra persona viene, un vivo, lo toma, se lo lleva, como nadie sabía. Alguien sabía que había dinero ahí y tú, honesta, sí señor, yo sabía. Entonces tú lo tomaste. No señor, yo lo dejé ahí. ¿Quién te va a creer? ¿Te das cuenta cómo son las trampas? Te desagarro esa cantidad de dinero, jefe, acabo de encontrar este sobre, y esto que te estoy contando es un caso de la vida real. Un varón haciendo limpieza, lo habían castigado porque siempre llegaba tarde. Ya, te me vas a limpiar el esto de los archiveros. Y limpiando se encuentra un sobre lleno de dinero, lleno de polvo. Él agarró, él es creyente, él agarró y dijo, me están probando. Pero cuando me contó su testimonio, yo le digo, pero el polvo no creo que estén inventándolo con polvo, bastante polvo así de bastante tiempo, no creo. Eso también pensé, pastor. Y al final tuvo esa lucha, ese conflicto, sigo, lo dejo, y al final lo devolvió. La vida eterna. Hagan de cuenta que cruza la pista, se va así movido, pues no. Señor, he sido fiel a ti, pero tú sabes, no tengo ni casa y me hubiese gustado con ese dinero tal vez tener algo propio. Pero bueno, Señor, y por estar pensando lo atropella un carro, muere. ¿A dónde se fue? Al cielo. Porque venció la tentación. Y miren ahora el otro cuadro. Está ahí, tomó el dinero, se lo quedó, nadie se va a enterar, pero lo saben dos personas, ¿verdad? Ya les enseñé, Dios y él. Emocionado voy a ir, le voy a decir a mi esposa que vamos a comprarnos un carro, que vamos a irnos a Israel a conocer dónde murió Jesús, y por estar tan emocionado no vio que venía el ómnibus, ¡pum!, lo atropelló y murió. ¿A dónde se fue? A Israel. ¿Qué pasa? A Israel. En espíritu se habrá ido. Esa hermana se pasó. Se perdió para siempre. Pero hay muchos que están enseñando que no, que así no es la historia. Yo me fijo en lo que la palabra dice y me mantengo en ella. Y hermano, así es como yo vivo mi vida cristiana y te estoy enseñando a vivir así. Yo sé que un día nos vamos a ver allá en el cielo. Te lo aseguro. Y si Dios permite, en el arrebatamiento nos vamos a ir. Pero si vas a hacer eso, tienes que entender, pastor, y al final no nos dijo, ¿y cómo se borra los pecados que se ha cometido? No, no te lo dije, pero sí lo apuntamos en el título, arrepentimiento y conversión. Solo que ya no te lo puedo explicar, se acabó el tiempo. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es conversión? Lo único que sí te digo es una buena noticia. Yo me gocé cuando supe la buena noticia. Es un disolvente universal. Es la sangre de Cristo aplicada correctamente sobre tu pecado. El arrepentimiento es el dolor, te fallé, Señor, pero la conversión es la llave al borrado total. Sí, lo vas a recordar, pero ya no con remordimiento, ya no va a haber sentimiento de culpa. La convicción, la conversión, en la conversión está el secreto. ¿Cuál es la conversión? La conversión, hermanos, ¿saben qué es? Confesarlo adecuadamente como debe de ser confesado.
sin echarle la culpa a nadie. Yo no me pongo a mirar a nadie. Algo así podría ser considerado, sí, podría ser considerado. Él nunca habló mal de nadie, solamente de él. Pero les digo que el arrepentimiento unido a la conversión, el arrepentimiento es el cambio de pensamiento. Tienes razón, Señor, me equivoqué, y hay dolor, pero la conversión es el que te hace volverte, y todos los errores que cometiste los comienzas a corregir, uno por uno. Esa es conversión. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El pastor lo mencionó el otro día. ¿Se acuerdan? Señor, si a alguien he defraudado, Padre Celestial, no, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, 4 veces más le voy a devolver, Señor. No le importaba quedarse en la miseria a Zaqueo. Eso es conversión. Conversión es devolver el perdón a quien debe ser devuelto. Y acá es donde viene lo grave. Un hermano que ha adulterado, por ejemplo, es líder dentro de la iglesia. ¿Cómo le dice a su esposa? Fue la única vez que lo engañó. ¿Cómo le dice a su esposa que la engañó? ¿Qué hace en ese momento? Si ustedes supieran los casos que nos vienen a nosotros, hermano, a veces. ¿Qué le dices? Si lo confiesa es posible, me dice que lo pierda todo. ¿Qué hago? ¿Qué hace el pastor? ¿Ah? ¿Acusar? El pastor lo que hace, ¿sabes qué cosa es? El pastor no puede darle un juicio determinante. Solamente puede presentarle la puerta. Pero el que la abre o la cierra es él. El que la abre o la cierra es él. Así es como Dios hace las cosas, por si acaso. Mientras tú tengas vida, tienes oportunidad de corregir lo que hiciste mal. Y mientras tengas vida, Dios te dice lo que tienes que hacer, como ahora. Pero el que escoge abrir la puerta o cerrarla eres tú. Puedes agarrar y decir, no voy a decir nada. Pastor, ¿y qué pasa si el varón no dice nada? En el arrebatamiento no se va a ir. Y después del arrebatamiento va a tener una segunda oportunidad de venir acá y hablar. Ya no va a estar el Espíritu Santo. Así que tú decides. Pastor, ¿y qué pasa si ese varón no se pone la marca, le cortan la cabeza, pero nunca arregló cuentas? ¿Qué dicen ustedes? Esa pregunta se la voy a dejar a ustedes. ¿Qué les parece? Para que ustedes respondan. Amén. Para que ustedes determinen qué pasaría con ese varón. Vamos a ponernos de pie. Lamentablemente mucha gente muy tarde se ha dado cuenta de que no era cierto lo que otros están predicando y anunciando, que si tú caes, Jesucristo te perdona tu pecado, vuélvete a levantar. No. Me estoy encontrando con, perdonen que diga esto, hermano, con bastante, ¿saben qué? Gente que ya no da más con su mente.
entre hombres y mujeres se están volviendo locos. Por eso van al psicólogo y al psiquiatra. Su conciencia no les deja en paz. Están destrozados porque hicieron caso a aquellas personas que le dicen: no, si tú pecas, el Señor es amor misericordioso, 1 Juan 1:9. Pero después de haber pecado se han dado con la sorpresa de que su conciencia los está destrozando. Y de esos, hermano, hay miles y miles, y se están multiplicando porque estas enseñanzas las están dando en todo lugar. De que tú puedes pecar, que somos humanos, que la naturaleza humana siempre va a pesar más. Wow, la naturaleza humana. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguien que habla de eso, yo le digo: ¿me vas a decir que la naturaleza humana es más poderosa que la naturaleza de Cristo? Y lo pongo en jaque ahí. Todo lo que hacemos para mantener el pecado vivo en nosotros, ¿no entiendes que si te sigues engañando así te vas a perder para siempre? No puedes pisotear las cosas santas. Vuelvo a repetirles una última vez: si en el antiguo pacto los tipos hacía que mueras apedreado, o si no, mueras irremisiblemente, ¿tú qué crees que va a pasar ahora que ya no estamos en tipos? Jesucristo ya vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. ¿Tú crees que Dios va a permitir que tú lo ofendas de esa manera? Por favor, reflexiona. No quiero ver a ninguno de ustedes cayendo. Jamás, hermano, ni en una mentira blanca. Así tengas que confesar. Di la verdad, aunque te vaya a doler, te vaya a costar, siempre di la verdad. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Y luego que salgan de acá, queridos hermanos, y te encuentres con estos tipos de hermanos que siempre paran diciendo: no hay ningún perfecto, hermano, no te preocupes, no lo tomes tan a pecho. Te vas a acordar de mí cuando en el arrebatamiento, de repente, tú estás ahí caminando y de repente una brisa en el rostro, abres los ojos, ya te está siguiendo. Ahí te vas a acordar: el pastor Percy tenía razón. Me fui con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, tu nombre es santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Cómo podemos pecar, Padre bendito, contra ti? ¿Cómo podemos pecar contra aquel que tanto nos amó? ¿Cómo podemos pecar contra ti, Señor, en quien no hay, Señor bendito, mala intención? Tu palabra dice que no hay iniquidad en ti. Jamás deseas nuestro mal. Lo único que tú deseas, Padre, siempre es nuestro bien. Padre celestial, ¿hasta cuándo no vamos a entender, Señor, que el reclamo tuyo a ser santo no es por ti, es porque, Padre celestial, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado enferma, el pecado, Señor bendito, abate, deprime. El pecado nos acaba, Señor, nos envejece. El pecado envejece nuestros huesos y por eso después nos da artritis, reumatismo,
y otras enfermedades más. Perdónanos, por favor, Señor. A todos los que nos están escuchando esta noche, perdónanos. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, les he predicado la verdad al pueblo de Dios. Señor bendito, el arrebatamiento está a las puertas. Y ten por seguro, Padre bendito, que hasta el último día de nuestra vida seguiremos proclamando la verdad de lo que está escrito. No vamos a volver atrás jamás, Señor. Nosotros no tenemos y no podemos añadir ningún tipo de obra a la salvación que tú has hecho. Pero es mentira que no puedo, Padre Celestial, hacer obras, porque tu palabra lo dice, Señor, que podemos hacer obras justamente las que tú nos has mandado hacer, porque somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son estas obras, Señor? Andar en santidad, santos y sin mancha. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para ser perfectos. Y al Dios que nos puede guardar sin caída y sin mancha de este mundo, delante de su presencia. ¿Hasta cuándo no vamos a entender tus escrituras? ¿Hasta cuándo vamos a manipularla para que diga lo que nosotros queremos que diga? Señor, hasta el final vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros, Padre bendito, no nos vamos huyendo de acá. Claro que no. Nosotros vamos a pelear la buena batalla de la fe y seguir predicando la verdad a todo pulmón, aunque amando más seamos amados menos. Padre bendito, a toda criatura preparándolo verdaderamente para el día del rapto. Gracias, Padre, porque ya no estamos viviendo en los tipos del Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo en realidades. Jesucristo ya vino y viene por segunda vez. Primero en el arrebatamiento y luego en vivo y en directo. Y la segunda vez, Señor, en vivo y en directo, viene con los que fuimos arrebatados. Señor bendito, hemos decidido, Padre Celestial, permanecer en Cristo. Al que persevere hasta el final, este será salvo. No nos vamos a apartar de ti jamás, ni una sola vez, Padre bendito. Cuando estemos siendo probados o en tentación, vamos a vencer la tentación en el nombre de Cristo, porque no se toma la decisión en el momento. La decisión la tomé hace más de 25 años atrás, cuando decidí, Señor, seguir a Cristo. Y permanezco firme hasta el final. Y voy a procurar, Padre, vamos a procurar salvar a todos nuestros hermanos y hermanas en el conocimiento de la verdad, para que puedan entrar, Señor, por las puertas, Señor, de la salvación allá en el cielo. Entendiendo, Padre, que el nuevo nacimiento aquí en la tierra es la puerta de entrada al reino de los cielos, nada más, y de ahí viene un proceso de crecimiento constante en el conocimiento del Dios vivo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por habernos enseñado la verdad y permite que podamos seguir compartiendo acerca de estos temas tan maravillosos. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Levantemos nuestras manitos al cielo y demos 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.